¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? Acá con un nuevo video para el canal. En esta ocasión, gente, estamos en un nuevo video de Dying Light 2 Stay Human. Y bueno, volvemos a subir videos después de no sé cuánto tiempo que no estuve subiendo nada. Básicamente estuve bastante aislado, pero en los streamings que estoy haciendo actualmente, estoy haciendo directo. Trato de hacer directo diario básicamente en YouTube. Estuve avisando del por qué no estuve haciendo contenido básicamente, del por qué ahora estoy retomando. Ya saben, activen las notificaciones del canal de YouTube porque ahí estoy, o sea, acá mismo estoy subiendo, haciendo directos casi todos los días más bien de Dying Light 2 o incluso capaz de otros juegos que me interese jugar en otro momento. Volviendo al tema principal del video, hoy quiero hablar un poco de lo que es la nueva actualización de Dying Light 2, porque incorporó cambios bastante raros que a mucha gente no le gustó, a mucha otra gente le encantó, le fascinó el cambio, creen que es muy acertado y quiero dar un poquito mi opinión y explicarles un poco de cómo va. Bueno, para hacerla corta, incorporaron un cambio fundamental en lo que es Dying Light 2. Eliminaron el coste de resistencia por parkour. O sea, suena así, suena una pelotudez, suena un cambio re chiquitito, pero en realidad es un cambio que cambia todo el juego. Literalmente cambia hasta la propia filosofía del mismo juego. Recordemos que Dying Light 2, a diferencia de Dying Light 1, se incorporaba al mercado como un juego más bien difícil, un poco de horror, de escape, de persecuciones, de ir contratiempo, tener que estar atento a tu luz ultravioleta, a tu, ¿cómo se llama? Indicador, de que tenés poco tiempo, de que tenés que correr, apurarte y de que la resistencia no es infinita como en Dying Light 1. Entonces tenés que administrar bien tus recursos, sobre todo porque en combate y en parkour la resistencia se compartía. De hecho es el mismo Hakon que la parte más temprana de la historia del juego nos explica que muchas veces no vamos a llegar a muchos sitios por nuestra resistencia. No lo dice literalmente de esa manera, pero nos lo da a entender con un ejemplo de que él sube por una pared y nosotros no podemos y por ende, bueno, nos caemos. Y después creo que nos pasa una escalera y ahí podemos subir. Bueno, eso ya no va a estar más. Literalmente, como ven, es un cambio que termina rompiendo bastante con lo que es la misma idea original del juego. Hay algunos jugadores incluso que dicen que lo detectaron, yo mismo lo creo, que es una mecánica, o sea, es una mecánica que borran básicamente para parecerse a Dying Light 1, para que los jugadores sientan un poco más esa experiencia RPG de lo que era Dying Light 1, que a todo el mundo le encantó, a todo el mundo le encantó. Y de hecho mucha gente cuando salió Dying Light 2 lo criticó, ¿por qué tenemos resistencia para el parkour? No puedo pasar parkour, o sea, lo más importante del juego está limitado, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, Techland les terminó dando la razón y eliminando el coste de resistencia casi completo en casi todas las habilidades de parkour, o al menos en todas las acciones de parkour, como lo es principalmente trepar y escalar. Básicamente lo que más nos importaba, que era trepar y escalar, básicamente Techland lo eliminó. Y con este cambio quedamos con muy pocas habilidades que eliminan resistencia, que cuestan resistencia. Una de ellas es el super sprint, básicamente, el que gastamos resistencia para correr más rápido durante un tiempo hasta que nos quedemos sin resistencia o hasta que cortemos la habilidad. La otra es el gancho y la otra es el parapente. Son tres habilidades que no son encima todas habilidades, que son las que consumen resistencia principalmente en el juego. Capaz hay alguna que otra que me estoy olvidando, pero realmente son esas. Y sí se nota, la verdad, que en combate, o sea, el combate es ultra seguro. El combate antes, lo que te pasaba mucho es que vos pegabas, te quedabas con poca resistencia y tratabas de correr, de escapar, de hacer bunny hop, que ahora vamos a hablar un poco del bunny hop también. Y literalmente, ¿qué pasaba? Te rompía la resistencia, te rompías, se te aparecía la barra en rojo, te quedabas sin resistencia. No podías correr, no podías saltar, no podías hacer prácticamente, o sea, sí podías correr y podías saltar, pero muy lento. O sea, de hecho, lo mejor que podías hacer era caminar y saltar, tipo, para moverte lo más rápido posible. Pero ya sabes que si estás en una persecución con coléricos, con renegados, trotar y saltar no te va a hacer que escapes. Gancho no lo puedes usar. Parapente menos. Entonces, ¿qué pasaba? Que terminabas acorralado y terminabas muriendo, básicamente. ¿Por qué? Porque cometiste ese error. Aprovechaste mal tus recursos, básicamente. ¿Y qué pasó? Terminaste muriendo. No terminaste cumpliendo lo que el juego te pide, ¿no? Que es sobrevivir. En cambio, ahora todo eso está eliminado. ¿Por qué? Porque ahora vos, de hecho, puedes tener no resistencia, puedes tener la resistencia quebrada y aún así puedes hacer bunny hop. O sea, puedes literalmente seguir corriendo, seguir usando la habilidad del sprint, seguir deslizándote, saltando, activando el shift para activar este super dash temporal que las habilidades de parkour te ofrecen y seguir escapando como si nada, pero sin resistencia. Literalmente el bunny hop es infinito. O sea, antes te pasaba de que se te iba gastando poquito a poquito la resistencia y cada tanto tenías que parar unos segunditos, recuperar la resistencia completa y volver a correr y volver a hacer bunny hop. Ahora ya no, porque el bunny hop no gasta resistencia. Creo que gasta un píxel de barra, un píxel, pero literalmente es imperceptible y no siempre pasa. Creo que ves más cuando mantienes el shift pulsado, si no me equivoco, que depende por que el bajón de resistencias por el ultra sprint, básicamente, no tanto por el bunny hop en sí. O sea, si se te baja la resistencia porque estás haciendo mal el bunny hop, pero o sea, no es nada trágico y al contrario, ya no te vas a morir porque antes no podías escapar, pero ahora sí podés escapar aún con la resistencia quebrada. Así que imagínate lo seguro que se volvió el combate, se volvió súper RPG, se volvió súper de ir y pegarte a machetazos hasta que o se le baje la vida al zombie o se te baje la tuya, básicamente. Súper RPG. Mucha gente le gusta o mucha gente no. Eso ya es decisión de cada uno. O sea, a mí sí me gusta. Pero ya vemos que con este cambio hay un par de cosas rotas. Principalmente la de que el combate es mucho más fácil, seguro. De que una chiquitita parte de la historia ni siquiera tiene sentido.
de que ya cosas como por ejemplo las torres de radio, que antes te exigían resistencia, ahora no te la exigen, porque claro, no tiene ningún sentido que te exijan resistencia, si antes el problema de la resistencia justamente era que tenías un límite para escalar. Claro, te decían, tenías que tener 500 de resistencia, porque si no, no podías pasártela. Y sí, no te la podías pasar. ¿Por qué? Porque no te daba la resistencia. Pero claro, ahora no se te gasta. Entonces, ¿para qué quieres tener 500 o 100 de resistencia? Si igualmente no la vas a gastar. Entonces, rompe bastante un poco lo que es el... Bueno, un poco bastante. Rompe bastante lo que es la linealidad del juego y la progresión, en el sentido de que hay muchas cosas que capaz tenían que ser medio endgame, medio midgame, y capaz la puedes hacer al principio del juego. Otra de las cosas que terminaron más o menos de romper es el parapente, literalmente. Y vos me decís, el parapente, pero si me acabas de decir que el parapente no cambia nada. Y no cambió nada hasta que te das cuenta que cambió un poquito también la regeneración de resistencia, que es instantánea prácticamente. Básicamente hay un bug, un exploit o un truco básicamente, que lo que puedes hacer es ir con el parapente, subir usando el shift básicamente, que tiene esta habilidad del parapente de propulsarse para arriba, y una vez que estás arriba te soltas y qué haces, pegas una patada voladora, literalmente pegas una patada voladora, y una vez que pegas esa patada vas cayendo poquito, y qué pasa, regeneras resistencia muchísima, y cuando regeneras esa resistencia ahí es el parapente nuevo, tiras el bus para arriba, te volvés a soltar y así infinitamente. Y te das cuenta de que al final ganas altura y ganas resistencia. O sea que puedes usar el parapente de forma infinita. Algo que está bastante roto porque siempre se dio a entender que el parapente es un planeador. No es justamente es eso, es un planeador, no es un avión. Y algo que muy posiblemente lo terminen cambiando. Y el por qué digo esto de que lo van a terminar cambiando es porque funciona en pesadilla. Funciona en pesadilla el truco. Sí, funciona en pesadilla. Posiblemente les esté dejando ahora mismo unos clips de un chabón que lo hizo básicamente en pesadilla de noche. O sea, cuando perdes un montón de resistencia con parapente, también funciona. No sé muy bien cómo lo hace porque a mí todavía no me sale, pero se puede, por lo que tengo entendido. Y la verdad que está rotísimo. O sea, básicamente con esto puedes viajar de punta a punta por el mapa. Podés ganar velocidad, podés ganar altura, podés llegar a cualquier sitio, básicamente. Podés llegar a la torre BNC desde el principio del juego. Bueno, no sé si desde el principio del juego, pero al menos con el parapente al nivel máximo ya podés. Y ese fue el cambio más importante de todos. Pero hay un par de cambios más que no se los voy a leer básicamente porque son cambios muy chicos, arreglo de errores y sobre todo arreglo de errores del asalto a la torre. Básicamente como siempre están puliendo este modo de juego, pero creo que el cambio más destacado, que al menos a mí me gustó y me cagó, básicamente son dos cambios. Uno bueno y otro malo. El primero es que si estás jugando en latino, es malo. Básicamente los diálogos se interrumpen, básicamente. No sé si pasa en los demás idiomas, pero cuando estás jugando la campaña original del juego, los diálogos se interrumpen, se cortan antes de que terminen. Y queda horrible. Y después, un cambio muy bueno que me gustó es que te impiden usar la linterna durante las animaciones y los diálogos principales de la historia principal. Hay muchas escenas en las que no puedes activar tu linterna. Y vos me vas a decir, pero qué cambio más pelotudo, ¿no? Pero a mí me gusta. A mí me gusta que te esfuercen porque como jugador siempre optas por lo más cómodo, ¿no? Y bueno, básicamente lo más cómodo es prender la linterna para ver todo perfecto. El tema es que llega un punto que sin darte cuenta siempre tenés la linterna prendida y a veces está bueno tener la linterna apagada y ver el juego en la oscuridad, como realmente el juego es. Básicamente un juego oscuro, con poca iluminación y te hace que la campaña sea mucho más inmersiva. ¿Parece una pelotudez? Sí, de hecho lo es, sí, pero la verdad que te ayuda a disfrutar mucho la campaña. La caga de que justamente se revisaron determinados diálogos y escenas para lograr una narrativa más fluida. Básicamente, ¿qué hicieron? Cortaron malas escenas y ahora la campaña se cortan los diálogos. O sea, en vez de arreglarlo, recagaron todo. Pero una vez que arreglen este error, que yo creo que lo van a terminar arreglando, la verdad que las cinemáticas de la historia principal están muy buenas. O sea, te das cuenta de que sin linterna el juego, o sea, es una película básicamente. Después arreglaron muchísimos errores, básicamente errores de traducción, errores de mensajes, errores de expulsión, errores de traducciones en el asalto a la torre, cambios técnicos de que Aiden se cae del mapa en Carnage Hall, de que un montón de cosas, bla, que obviamente no les voy a mencionar porque ellos son más o menos irrelevantes. Cualquier cosa, gente, yo les dejo el parche en español en el comentario fijado y en la descripción del video por si lo quieren ir a chequear. Lo más interesante ya se los comenté. Quiero saber su opinión, así que comenten en los comentarios. Comenten básicamente qué les pareció estos cambios. A mí la verdad que me gusta. Y nada, suscríbanse, activen la campana y esas cosas, porque voy a estar subiendo bastante contenido. Al menos, bueno, vamos a volver, porque la idea es hacer un buen lanzamiento para Dying Light Beast. Y estoy tratando de retomar un poco esto de la creación de contenido, porque estuve bastantes meses fuera. Así que nada, gente, nos vemos posiblemente mañana. Chao, chao.